En el silencio profundo de la oscuridad, un paso incierto resuena. El alma, el susurro más allá de lo visible, comienza su última travesía. Pero, ¿qué ocurre cuando el último suspiro escapa de nuestros labios? La Biblia, como un mapa antiguo, nos ofrece fragmentos de luz en este misterio insondable. Dios dijo, en su sabiduría infinita, polvo eres, y al polvo volverás, Génesis 3:19. Estas palabras, pronunciadas en el inicio, nos susurran la fragilidad de nuestra existencia. Somos criaturas de tierra, nacidas del barro, pero ¿es todo lo que somos, simplemente polvo? Si somos polvo, ¿cómo es que el hombre tiene alma, un aliento divino que lo eleva por encima de lo terrenal? El misterio de la vida y la muerte se entrelaza aquí, y nos invita a preguntarnos, ¿qué somos en realidad? A lo largo de las Escrituras, la muerte no es vista como el fin, sino como un umbral hacia algo más grande. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Juan 11:25, dice Jesús. ¿Pero qué significa esta vida después de la muerte? ¿Es una vida en el espíritu, libre de las ataduras del cuerpo? ¿O es un despertar hacia una existencia más profunda, un juicio final que nos confronta con nuestras decisiones? El apóstol Pablo, al hablar de la muerte, nos revela algo fundamental: el último enemigo que será destruido es la muerte, 1 Corintios 15:26. Esto nos habla de una victoria final sobre lo que tememos, sobre lo que nos aterra, la separación, el olvido. Pero mientras caminamos en la penumbra de lo desconocido, hay una verdad que se inscribe en cada palabra de la Biblia: la muerte no es el final, es solo el comienzo de algo que trasciende nuestro entendimiento. ¿Qué nos pasa cuando morimos? Según las Escrituras, nuestra alma no se desvanece, sino que se presenta ante el Creador. El alma, esa chispa divina que nunca puede ser destruida, se enfrenta a su destino eterno. Nos encontramos con el juicio, ese momento en que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos amado, será visto a la luz de la verdad divina. O quizás, con la gracia infinita de Dios, encontraremos paz, liberados de las sombras del pecado. En el fondo de este enigma, se esconde una pregunta aún más profunda: ¿vivimos de tal manera que estamos listos para cruzar ese umbral? La muerte es solo un reflejo de la vida que hemos llevado. Y la vida, según la Biblia, está llena de oportunidades para arrepentirse, para redimirnos, para abrazar la gracia. Al final, quizás la respuesta no esté en lo que pasa después de la muerte, sino en cómo vivimos mientras estamos aquí. Si nuestra alma está en paz con Dios, si nuestras acciones reflejan su amor, la muerte será solo un paso hacia la eternidad, hacia un lugar donde el sufrimiento y el dolor ya no existirán. Y al final, cuando miremos atrás, veremos que la muerte no nos ha arrebatado nada. Nos ha liberado, nos ha llevado al abrazo de la luz eterna, donde, tal vez, las preguntas se disipan y solo queda la respuesta definitiva: la paz. Viajero, déjame saber en los comentarios qué te pareció esta profunda reflexión sobre la muerte, según la Biblia, y por favor no olvides suscribirte. Bendiciones. En una noche fría y silenciosa, un hombre caminaba solo por el desierto, llevando consigo el peso de su culpa y el miedo del futuro. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, había engañado a su hermano Esaú, quitándole su bendición de su primogenitura. Ahora, exiliado de su hogar y lejos de todo lo que conocía, se enfrentaba a un destino incierto. Pero en ese momento de soledad, cuando todo parecía perdido, Dios tenía un mensaje para él. Un sueño, no solo para consolarlo, sino para cambiar el curso de su vida. Jacob vio una escalera que unía el cielo y la tierra. Los ángeles iban y venían, llevando mensajes divinos y trayendo bendiciones. Arriba, Dios mismo hablaba con una voz que resonaba en todo su ser. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia te daré la tierra en la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se extenderá hasta el occidente, el oriente, el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Jacob mira asombrado, su rostro iluminado por la gloria divina. Dios,
yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Te lo he prometido. Se muestran ángeles subiendo y bajando, la escalera se desvanece cuando el sueño llega a su fin. Jacob se despierta sobresaltado, con el rostro lleno de asombro y reverencia. Se sienta y mira a su alrededor, dándose cuenta de la magnitud de lo que acaba de experimentar. Jacob, en voz baja y temblorosa: qué impresionante es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios, la puerta del cielo. Se levanta, toma la piedra que usaba como almohada y la levanta como columna. Derrama aceite sobre ella, marcando el lugar como santo. En ese momento, Jacob reconoció la presencia de Dios en su vida, incluso en medio de su soledad y huida, edificó un altar y llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Se muestra a Jacob, arrodillado, hablando con Dios con una mezcla de humildad y determinación. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino que hago, si me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado será casa de Dios, y de todo lo que me deis, os daré el 10. Jacob se aleja del lugar sagrado, su caminar ahora es firme y decidido. En su momento más oscuro, Jacob descubrió que no estaba solo. Dios, fiel a su pacto, no solo le recordó las promesas hechas a Abraham e Isaac, sino que le aseguró que estaría con él en cada paso de su camino. El sueño no solo cambió a Jacob, sino que marcó el comienzo de su transformación en el hombre que se convertiría en Israel, el padre de una nación. Al igual que Jacob, todos enfrentamos momentos de soledad e incertidumbre. Pero incluso en esos momentos, Dios está presente, guiándonos, renovando sus promesas y mostrándonos que el cielo nunca está demasiado lejos. ¿Qué escalera está construyendo Dios en tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y confiar en su fidelidad? Por favor, no olvides suscribirte a tu canal de Viajeros del Tiempo. Que Dios guíe el camino de cada uno de nosotros. Bendiciones. En tiempos de guerra y desesperación, el pueblo de Israel se enfrentó a un enemigo aparentemente invencible. Entre ellos y su libertad se encontraba un guerrero imponente, un gigante llamado Goliat. Durante 40 días, su voz rugió a través del valle, desafiando a los soldados israelitas y el Dios que adoraban. La cámara muestra a Goliat, de más de 3 metros de altura, cubierto con una armadura brillante, con una lanza que parece el tronco de un árbol. Los soldados israelitas retroceden, temerosos, mientras el rey Saúl observa desde su tienda, impotente y preocupado. Goliat, gritando: ¿dónde está vuestro campeón? ¿No hay hombre en Israel que se atreva a enfrentarme? Si alguno de vosotros me derrota, seremos sus esclavos. Pero si lo derroto, vosotros seréis nuestros esclavos. Los israelitas murmuran de miedo y la cámara enfoca a un joven pastor que llega al campamento llevando provisiones para sus hermanos mayores. Este joven es David. David, un joven de ojos brillantes y tranquila confianza, escucha el desafío de Goliat mientras entrega el pan y el queso a sus hermanos. Su curiosidad se convierte en indignación al escuchar las blasfemias del gigante. David, incrédulo: ¿por qué permites que este filisteo incircunciso insulte al ejército del Dios vivo? Nadie se atreve a enfrentarlo, sus hermanos se burlan de él acusándolo de soberbia, pero David no se deja intimidar. Sus palabras llegan a oídos del rey Saúl, quien lo llama a su tienda. Saúl, con preocupación: muchacho, ¿cómo podrás enfrentar a este gigante? Tú eres solo un pastor y él ha sido un guerrero desde su juventud. David, con firmeza: cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, me enfrenté a leones y osos. Dios me protegió entonces y me protegerá ahora. Este gigante es simplemente otro enemigo de Dios. Iré a pelear. Saúl, impresionado por la fe de David, le ofrece su armadura, pero David la rechaza. Con su honda en la mano y 5 piedras lisas tomadas del arroyo, se prepara para enfrentar al gigante. La cámara sigue a David mientras camina hacia el valle. Los filisteos se ríen al verlo, un joven sin armadura ni espada,
enfrentándose al guerrero más temido de su tiempo. Goliat da un paso adelante, su risa resuena en el aire. Goliat, con desdén soy perro para que vengas contra mí con un palo. Hoy daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David, pequeño en comparación, no se inmuta. Su mirada está fija, su fe inquebrantable. Alza la voz con valentía, haciendo eco en los murmullos del campo de batalla. David, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero vengo contra vosotros en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quienes habéis desafiado, y Él os entregará hoy en mis manos. La tensión aumenta. Los soldados de ambos lados contienen la respiración mientras David coloca una piedra en su honda y comienza a hacerla girar con precisión mortal. La cámara sigue la piedra de la honda de David. Se mueve a toda velocidad, golpeando a Goliat directamente en la frente. El gigante se tambalea, sus ojos se ponen vidriosos y, finalmente, cae al suelo con un estrépito que hace temblar la tierra. Con una piedra simple y una fe inquebrantable, David hizo lo que nadie se atrevió a intentar. El gigante había caído, no por la fuerza de un guerrero, sino por el poder de Dios. David corre hacia Goliat, agarra su espada y la levanta en alto, asegurando la victoria. Los atónitos filisteos huyen del campo de batalla mientras los israelitas celebran con gritos de alegría. La cámara muestra a David regresando al campamento, con los soldados israelitas animándolo. Saúl observa desde lejos, asombrado por el joven pastor. La escena se cierra con David, de pie sobre una colina, mirando al cielo. La batalla de David y Goliat no fue solo una confrontación física, fue una demostración de que la verdadera fuerza no proviene de la espada o la lanza, sino de la fe. David nos enseñó que no importa lo pequeño que seas o lo grande que seas. Son el desafío que enfrentas. Con fe en Dios, cualquier gigante puede caer. Ahora te pregunto, ¿a qué gigantes te enfrentas en tu vida? Puede que no sean como Goliat, pero pueden ser igual de intimidantes. Recuerda que, con fe, hasta la batalla más imposible se puede ganar. Como David, confía en el Dios de los ejércitos y enfrentad vuestros miedos, porque por grande que sea el gigante, con fe, siempre se podrá vencer. Comenta lo que te pareció y no olvides suscribirte. Bendiciones, que Dios esté siempre con cada uno de nosotros. En un tiempo antiguo, cuando los hombres caminaban entre la luz de Dios y las sombras de su propia rebelión, una nación surgía de las cadenas de la esclavitud hacia la promesa de la libertad. Pero, ¿qué es la libertad sin dirección? ¿Qué es un pueblo sin propósito? Esta es la historia de cómo los cielos se abrieron y una voz eterna entregó la ley que cambiaría el destino de la humanidad, los 10 mandamientos. La escena muestra al pueblo de Israel acampando en el desierto. Las tiendas de campaña están dispersas, y las personas murmuran con ansiedad. Algunos miran hacia el monte con esperanza, otros se quejan, recordando la comodidad de Egipto. Habían caminado por el desierto durante semanas, guiados por una nube de día y una columna de fuego de noche. Liberados del yugo de Egipto, los israelitas se enfrentaban a una nueva incertidumbre, como ser un pueblo santo en un mundo lleno de caos. Habían clamado por libertad, pero la verdadera libertad requería más que escapar de sus cadenas, requería obediencia y un pacto con el Creador. Un anciano del campamento se sienta con un grupo de niños, relatando historias sobre la grandeza de Dios, mientras algunos jóvenes discuten en voz baja sobre su descontento. La tensión es palpable. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, no solo para hablar con él, sino para entregar un mensaje que trascendería generaciones. Allí, en la cima de la montaña, donde la tierra temblaba y el cielo rugía, el Creador habló con una claridad que nunca antes había sido oída por oídos humanos. Moisés, este pueblo que he liberado necesita un camino. Serán un pueblo santo, un ejemplo para las naciones. Les daré mis mandamientos, una ley que no solo gobernará su conducta, sino que les revelará mi corazón. Primero,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás. Mientras Moisés permanece en la montaña, la cámara vuelve al campamento, donde el pueblo, impaciente y lleno de dudas, comienza a rebelarse. Se escucha el martilleo mientras Aarón y algunos hombres moldean un becerro de oro. El pueblo, incapaz de esperar y lleno de temor, cayó en la trampa de su antigua esclavitud, la idolatría. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron, olvidando el pacto que Dios había hecho con ellos. Fue un acto de traición, un eco de la fragilidad del corazón humano. Moisés desciende de la montaña con las tablas en sus manos. Su rostro refleja la gloria de Dios, pero cuando ve al pueblo adorando al becerro, su ira estalla. Las tablas caen al suelo, rompiéndose en pedazos. Moisés, gritando con autoridad: ¿qué han hecho? ¿Acaso no han visto el poder de Dios? ¿Por qué han traicionado su pacto tan rápidamente? El pueblo, aterrorizado, se postra ante Moisés, rogando por perdón. Moisés, con el corazón quebrantado, regresa al monte Sinaí para interceder por el pueblo. La cámara muestra a un Moisés humilde, postrado ante Dios, mientras la voz divina lo rodea. Pero el corazón de Dios es grande en misericordia. Aunque el pueblo había fallado, Dios renovó su pacto con ellos. Moisés volvió a la montaña, y esta vez, Dios le entregó un nuevo conjunto de tablas, sellando el pacto una vez más. Dios: llevarás estas tablas al pueblo, y serán mi ley eterna. Enséñales a obedecer, para que sean un pueblo santo y yo pueda caminar entre ellos. Moisés baja del monte con las nuevas tablas. El pueblo lo recibe con lágrimas en los ojos, jurando obedecer las leyes de Dios. Los 10 mandamientos no fueron solo una ley, fueron una luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que el camino hacia la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios. Estas palabras, escritas en piedra, siguen resonando a través del tiempo, guiando a generaciones hacia una vida de propósito, justicia y amor. La cámara muestra las tablas de piedra siendo transportadas por los levitas, mientras el horizonte revela un futuro prometedor para Israel. Los mandamientos de Dios, un pacto eterno. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, has reflexionado sobre el significado de estas palabras? Los 10 mandamientos no son solo un eco del pasado, son un llamado a todos nosotros, aquí y ahora, a vivir en el camino de la luz. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a seguirlo? Deja saber qué te pareció el capítulo en los comentarios. Que Dios siempre esté con cada uno de nosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho para seguir disfrutando de estas maravillosas historias en tu canal Viajeros del Tiempo. Israel, el pueblo elegido, se encontraba atrapado entre 2 caminos. Durante años, el reino de Israel había sido gobernado por Acab, un rey malvado y desobediente, cuya esposa, Jezabel, había sembrado el terror entre los profetas de Dios, llevando al pueblo hacia la adoración de Baal. El dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad del cielo había cerrado, y la tierra se encontraba marchita, mientras el pueblo vivía bajo la sombra del miedo y la mentira. Se ve al pueblo de Israel disperso entre los 2 altares, confundido, con caras de incertidumbre y desesperanza. Los profetas de Baal se organizan para la gran confrontación, sus ojos fijos en Elías, esperando que su rival sea derrotado. Elías se mantiene erguido, su mirada no vacila. Elías, gritando con autoridad hacia la multitud: «Pueblo de Israel, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal es el Dios verdadero, seguidle a él. Hoy, en este monte, veremos quién es el verdadero Dios. Hoy, tú, pueblo, decidirás tu destino». El pueblo se queda en silencio. Algunos murmuran entre ellos, pero no se atreven a tomar una posición clara. Los profetas de Baal, con aire de superioridad, se preparan para su ritual. El desafío estaba planteado:
dos sacrificios, un solo Dios. Los profetas de Baal, seguros de su victoria, comenzaron su ritual con gritos frenéticos, invocando a su Dios. Saltaron alrededor de su altar, danzaron con desesperación, y el aire comenzó a llenarse de su clamor. El pueblo observaba, curioso, pero nada sucedió. La cámara sigue a los profetas de Baal mientras danzan, saltan y gritan sin cesar. El aire se llena de un eco frenético, pero el cielo permanece gris y en silencio. Elías observa, impasible, sin moverse. El tiempo pasa, y los profetas comienzan a agotarse. Profetas de Baal, gritando al unísono. Baal, responde. Baal, responde a nuestra invocación. Los profetas de Baal se cortan con cuchillos, sus brazos sangrientos, intentando atraer la atención de su Dios. La cámara se enfoca en los rostros exhaustos de los profetas. El sol sigue implacable, sin que nada suceda. Elías, con una ligera sonrisa en su rostro, observa el espectáculo en silencio. Elías, con tono burlón, en voz alta. ¿No podéis clamar más fuerte? Tal vez Baal está ocupado, o viajando, o quizás está durmiendo. Despertadlo. Gritad más fuerte. Los profetas de Baal, incapaces de soportar el cansancio, aumentan la intensidad de su danza, gritan con más furia, pero el cielo sigue callado. Nada sucede. Los profetas de Baal caen al suelo, agotados y desesperados. Cuando la farsa de Baal llegó a su fin, Elías, con calma y determinación, se acercó a su altar. Con confianza, empezó a preparar el sacrificio. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y las colocó cuidadosamente. La cámara muestra sus manos firmes y seguras, sin titubeos. En su rostro se refleja una certeza inquebrantable. Dios, el verdadero Dios, respondería. Elías construye su altar, colocando la leña y el sacrificio. Luego, coge agua, y con un gesto decidido, la vierte sobre el sacrificio y la madera, empapando todo. La cámara se detiene en su rostro tranquilo, sus ojos mirando hacia el cielo. Elías, en voz baja, orando consigo mismo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios verdadero. Que esta gente sepa que tú eres el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Responde, Señor, responde, para que este pueblo se vuelva a ti. El viento comienza a soplar suavemente, la atmósfera cambia, y el pueblo observa en silencio. La cámara muestra a los profetas de Baal, derrotados, mirando con incredulidad, mientras Elías permanece tranquilo, en una fe profunda. En un instante, cuando la espera parecía interminable, el cielo respondió. Un rayo de luz atravesó las nubes, y el fuego de Dios descendió, consumiendo todo a su paso. La madera, el sacrificio, las piedras, y el agua que rodeaba el altar fueron devorados por el fuego divino, dejando solo una marca de gloria en la tierra. La cámara muestra el fuego cayendo del cielo, iluminando el monte Carmelo con una intensidad cegadora. El pueblo cae de rodillas, temblando de asombro y reverencia, mientras los profetas de Baal miran la escena en absoluto silencio, derrotados y avergonzados. El fuego de Dios no solo consumió el sacrificio, sino que iluminó las tinieblas, destruyó la mentira y reveló la verdad. El pueblo, finalmente despertado, vio la gloria de su Dios, el único digno de alabanza. Elías, con rostro sereno, observaré el resultado de su fe. La cámara muestra a Elías de pie, mirando al cielo, mientras la luz del fuego aún ilumina su rostro. Los rostros del pueblo se llenan de lágrimas, el asombro en sus ojos reflejando la magnitud del milagro. En aquel monte, la batalla no fue solo entre Elías y los profetas de Baal. Fue la batalla entre la verdad y la mentira, entre la fidelidad de Dios y la vacuidad de los ídolos. Elías no estuvo solo. En su fe, Dios mostró su poder, su soberanía y su fidelidad. No importa cuán solitario te sientas en tu lucha, si confías en el verdadero Dios, Él responderá. La cámara muestra a Elías mirando al pueblo, que finalmente cae de rodillas, reconociendo al Señor como el único Dios verdadero. La luz del día se hace más brillante, y el viento sopla suavemente, llevando consigo una sensación de paz. Hoy, como en el monte Carmelo, el mundo sigue dividido entre dos caminos. ¿A quién seguirás?
¿A los dioses falsos que nos prometen poder sin sustancia, o al Dios verdadero que, incluso en la oscuridad, nos muestra su luz? Recuerda, cuando todo parece perdido, cuando la multitud grita y la confusión nos rodea, el fuego de Dios sigue siendo el faro que ilumina la verdad. Déjame saber qué te pareció la historia en los comentarios y por favor no olvides suscribirte a tu canal Viajeros del Tiempo. Que Dios esté con cada uno de nosotros. Bendiciones.